Discúlpeme, no estaba volándome el culto, sino que me pongo bien nervioso. Pero esta tarde quisiera, durante los próximos minutos, hablarles de un tema, hermanos, que este mensaje lo preparé aproximadamente hace 15 minutos. No se crea. No, lo preparé hace como 2 años y medio y no lo prediqué una vez en Matehuala y no tenía el mismo sentir que 2 años después lo tuvo. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo solemos escuchar predicaciones, leer algún libro, recibir una enseñanza. Y muchas veces la situación en la que nos encontramos no es la misma como la podemos recibir. No sé si me está entendiendo. A veces escuchamos acerca de la fe, pero cuando todo está bien, pues no hay ese impacto. A veces escuchamos del quebranto y cuando estamos en quebrantamiento, toma un sabor especial. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Yo sé que quizás la mayoría ya me conoce, pero estas 3 semanas que me ausenté, hermanos, no estaba secuestrado nada más. Me fui unos días con mi familia a Guanajuato. Y para los que no me conocen, bueno, pues soy Enrique Guzmán, como el cantante, pero yo no canto, hermanos. Entonces, no me pida especiales a mí, para eso está Obed. No se crean, hermanos, es broma. Ya lo tiene ahí, Lucas capítulo 22, versículo 54 al versículo 62. Todos leemos de una manera alternada. Vamos a leer de una manera alternada el 54. Así como está sentado, no hay problema, hermano. Mira, yo empiezo con el 54 y usted con el que sigue y juntos leemos el versículo 62. ¿Sí me escuchan ahí atrás? ¿Sí? Ok, dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Juntos. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que tomemos atención en el último versículo, la última frase. Dice que Pedro al salir, Pedro al negar al Señor, Pedro al fallarle a su Salvador, hizo algo: lloró amargamente. El mensaje de esta mañana lo titulé Un lloro amargo. Vamos a orar. Jehová Dios, le agradecemos por lo bueno que usted es con nosotros. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que hemos recibido de su mano. Señor, usted ha sido tan bueno con nosotros. No merecemos lo que usted nos ha dado, sobre todo la salvación, Señor. Sin embargo, aquí estamos reunidos un grupo de pecadores redimidos por su sangre, que lo único que queremos, Señor, es tener una vida que le agrade a usted. Permítanos con un corazón en mansedumbre poder recibir su palabra, con un corazón humilde y humillado poder aceptar lo que usted quiere de nosotros. Y Señor, que al salir de este lugar nuestra vida no sea igual,
sino que al contrario esté llena de gozo y alegría, sabiendo que tenemos un Dios tan bueno. Damos las gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta historia es un pasaje muy triste. ¿Sabe? Para empezar, esta historia está envuelta en medio de un juicio injusto. A nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, se le lleva ante el sumo sacerdote, ante este concilio de israelitas y de fariseos, y se le lleva y se le aprende y se le está enjuiciando. Horas previas a esto, el Señor había estado reunido con sus discípulos. Usted conoce quizás la historia. Y mientras ellos estaban reunidos, el Señor Jesús les daba las últimas instrucciones. El Señor sabía que estaba ya cerca su hora y Él les estaba diciendo que tenían que estar alerta, que tenían que estar preparados, que tenían que prepararse en oración. Él les estaba diciendo: yo voy a ser entregado, pero Él también les estaba diciendo: voy a resucitar. Y en medio de estos anuncios, en medio de este discurso de nuestro Señor Jesús que hace a sus 12 discípulos, sale uno entre ellos muy valiente y le dice: Señor, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a dejar. Es más, si tú vas a morir, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, con una firmeza y una certeza, le afirma al Señor Jesús que pase lo que pase, Él iba a estar con él. Vemos unos pasajes después que llega el arresto de Jesús y lo primero que hace este hombre es sacar la espada y cortarle la oreja a aquel guardia. El Señor Jesús, con mansedumbre y misericordia, sana la oreja de aquel hombre y con su mirada compasiva mira a sus discípulos. Ellos, alarmados y espantados, empiezan a esparcir. Pero ahí va el fiel Pedro, pero de lejos. Y dice la Escritura que cuando le llevaron al sumo sacerdote a Jesús, Pedro estaba de lejitos, observando. Ya no era ese Pedro que iba a estar a un lado de Jesús. Ya no era ese Pedro que decía: yo contigo hasta la muerte. Ya no era ese Pedro tan seguro de sus palabras como lo había hecho unas horas antes. Ahora Pedro le entró el temor. Ahora Pedro no es tan valiente. Pero bueno, ahí va. Va siguiendo a Jesús. Cuando están reunidos estos hombres, había una multitud de personas. ¿Cuántas veces estas personas no vieron a Pedro con Jesús? Era conocido. Y de repente le dicen: hey, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice: no, yo no conozco a ese hombre. Y luego lo vuelven a ver y le dicen: sí, él andaba con ellos. En otro pasaje de la Escritura dice: él habla como ellos. Y Pedro dice: hombre, que no lo soy. Y cuando menos se acordó, Pedro ya había negado al Señor 3 veces. Pero ¿saben? Cuando Pedro por tercera vez niega al Señor Jesús, rápidamente en su mente vienen las palabras del Señor Jesús cuando dijo: Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro escucha estas palabras del Señor Jesús una vez más en su mente. Y dice que él ya no pudo. Y salió de aquel lugar. Le acababa de fallar a su Salvador. Acababa de hacer lo que él había dicho que nunca haría. Perdió la fe, se encontró en medio de una crisis emocional. Y como consecuencia llegó un lloro amargo. No fue un lloro de alegría. No fue un lloro ni siquiera de tristeza. Fue un lloro amargo.
un lloro de decepción, un lloro de impotencia, un lloro de haber sabido que le acababa de fallar a su Salvador. Y así como Pedro lloró amargamente, querido hermano, usted y yo quizás ya hemos llorado amargamente. Quizás estemos por llorar amargamente. Y si no, debemos estar preparados para no llegar a un lloro amargo. ¿Qué nos lleva a un lloro amargo? Notemos en el versículo 33 del mismo pasaje, ahí en Lucas 22. Les dije versículo 33, ¿verdad? Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le está diciendo Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. ¿Sabe? Lo primero que nos lleva a un lloro amargo, hermano, querido hermano, es dejar de depender de la gracia de Dios. Es dejar de depender de la gracia de Dios. Mire, si usted y yo no hemos caído en pecado, si usted y yo ahorita no estamos fuera de la iglesia, simplemente ha sido por la pura gracia de Dios. Oh, hermanos, cuántos cristianos, cuántos queridos hermanos en Cristo no ahorita están amargados, destruidos, destrozados en sus hogares ahorita en domingo, cuando deberían estar en casa, en la iglesia, perdón. Y todo comenzó cuando creyeron que ellos lo podían hacer. Pedro declara: Señor, yo voy a estar contigo. No, Pedro no dijo: si es por tu gracia, si es por el favor de Dios y me mantengo en tus caminos, yo voy a estar contigo. No, Pedro dijo: pase lo que pase, si vas a la cárcel, yo voy a la cárcel. Y es más, yo voy contigo hasta la muerte. Y esto me recuerda a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces usted y yo hemos declarado: a mí nunca me va a pasar? Yo nunca voy a odiar a nadie. Yo nunca me voy a pelear con nadie. Para que a mí me falte la fe. Yo siempre voy a estar en los caminos de Dios. Pero la Biblia dice que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Porque en el momento menos esperado, hermanos, viene la caída. Cuando creemos que estaremos firmes, viendo hacia adelante, y no estamos atentos a nuestros pasos, es ahí cuando viene la caída. Es ahí cuando viene el quebrantamiento. Pedro se sentía seguro de sí mismo. Es decir, Pedro se llenó de orgullo. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 19. Jueces 16, 19. Otra historia muy conocida. Con los niños se cantan, ¿verdad?, el corito de Sansón. Y esta historia es muy conocida, pero trae verdades muy grandes. Y una de ellas la podemos ver en el versículo 19 y 20. Sígame con su vista. Y ella hizo que él se durmiese, hablando de Sansón, sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esto es de rutina. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Es triste cuando creemos que Dios está con nosotros cuando realmente Él ya se apartó. Es una tristeza que como cristianos pequemos pensando que como quiera Dios nos va a perdonar. Es una tristeza que en lo que emprendamos y hagamos, nuestro corazón se llene de orgullo y soberbia. Sansón dijo: ¿cuántas veces no he salido de estas? ¿Cuántas veces me han querido aprender y he salido? No me han agarrado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Cómo pretendía Sansón tener la seguridad de tener la presencia de Dios cuando estaba fornicando? ¿Cómo pensaba Sansón tener la certeza de tener la seguridad de que Dios estaba con él cuando se estaba metiendo con el pueblo filisteo? ¿Cómo pretendemos usted y yo tener la bendición de Dios si no andamos en sus caminos? ¿Cómo pretendemos realizar algo para Dios cuando ni siquiera Dios está en medio de ello? Eso es imposible. Pedro, ¿cómo Pedro pensaba llegar hasta la muerte con Jesús cuando de él dependía todo? Y sabe, hermano, este asunto de la soberbia es un plan maléfico y diabólico orquestado por Satanás. Ezequiel capítulo 28. Versículo 17. Dice, ¿ya lo tiene ahí? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás, en un principio Lucifer, al tener la hermosura, al tener este rango en el cielo, su corazón se enalteció. Oh, que Dios nos guarde, hermanos, de un día creernos algo más de lo que no somos. La Biblia dice que fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. La Biblia dice que Dios nos sacó del lago cenagoso. La palabra de Dios dice que somos barro. La palabra de Dios dice que si algo somos es por la pura gracia de Dios. No lleguemos a creer que somos algo más allá de lo que no somos. Si algo hemos hecho para Dios, si algo hemos podido contribuir al reino de Dios, simplemente ha sido por la pura gracia y misericordia de Dios. Que en ningún momento en nuestra mente y en nuestro corazón lleguemos a pensar que la obra de Dios depende de nosotros, de nuestras fuerzas. Que no pensemos que si nosotros nos vamos de este lugar, la iglesia se va a venir abajo. Que sí tengamos un anhelo de seguir adelante, pero siempre dependiendo de la gracia de Dios. Pablo, el apóstol Pablo dice, es que no he sido yo, ha sido la gracia de Dios. Yo solamente, Juan el Bautista dice, yo soy una voz que clama en el desierto. El mérito y la obra se la lleva nuestro Salvador. Oh, pero hermano, cuando ignoramos esto, cuando en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad, en nuestros talentos, en nuestras virtudes, confiamos y desarrollamos y hacemos, pronto vendrá la caída y como consecuencia un lloro amargo. Un lloro que nos llevará a decir, ¿por qué desde un principio no puse todo en las manos de Dios? ¿Por qué no consulté a Dios? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué dependí de mí mismo? Pedro
dejó de depender de la gracia de Dios. Algo más que nos llevará a un lloro amargo es cuando dejamos de tener una relación personal con Dios. Regresemos al pasaje de Lucas. Capítulo 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole, le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y lea conmigo, ¿qué dice? Otra vez, y Pedro le seguía de lejos. Cuando aprenden al Señor Jesús, Pedro estaba a un lado del Señor Jesús. Cuando Pedro ve que la cosa está más seria, entonces Pedro le empieza a seguir de lejos. ¿Sabe, hermano? Nuestra relación con Dios puede ir en decadencia, poco a poco. Es decir, si yo antes oraba cierto número de minutos o ciertas horas, poco a poco va disminuyendo mi tiempo con Dios. Si antes leía tantos capítulos, ahora voy leyendo cada vez menos. A llegar a un punto, hermano, en el que ni siquiera oramos ni por los alimentos. Al llegar a un punto en el que no leemos la Biblia. Y en el peor de los casos, a llegar a un punto en el que ni nos acordamos de Dios. Pero luego vienen los problemas y viene el lloro amargo. Y todo comenzó cuando usted y yo dejamos de tener una relación personal con Dios. Es decir, ya no era importante estar con mi Salvador, ya no es importante hablar con Él, ya no es importante oír su voz, ya no me preocupa que mi voz sea oída en los cielos. Ya no tengo esa hambre y esa sed de aprender la palabra de Dios. Se ha perdido mi deseo de venir a la iglesia. Se ha perdido el deseo de compartir el evangelio a las almas perdidas. Se ha perdido esa hambre y necesidad de Dios. Ahora le sigo de lejos. Ahora sí, todavía tengo el sobrenombre de cristiano. El sobrenombre de hijo de Dios. Pero nada más. Ahora he dejado a Dios a un lado. He dependido de mis fuerzas como lo veíamos, pero ahora no solamente dependo de mis fuerzas, ahora ni siquiera busco a Dios, ni consulto a Dios. Podemos ver en la Escritura que cuando el pueblo de Dios iba a la pelea, iba a la batalla, sin santificarse, sin buscar el rostro de Jehová, regresaban derrotados. Regresaban manchados de sangre por sus compatriotas. Es triste que como cristianos vivamos derrota tras derrota tras derrota espiritual. Y como consecuencia de esto, nuestras lágrimas a Dios. Nos arrepentimos de nuestros actos. No podemos creer en qué momento pasó. Pero si hacemos memoria, esto venía desde semanas antes. Cuando usted dijo, ya fui en la mañana. Ya al culto de la tarde, como quiera. Todo comenzó cuando el sábado, en lugar de hablarle a las almas perdidas, dijo usted, me voy a poner a lavar. Todo comenzó cuando antes de dormir le ganó el sueño y no tomó unos minutos para agradecer a Dios. Todo comenzó ahí.
Después vienen los problemas, hermano. Y es ahí cuando viene nuestro lloro amargo. Después vienen los momentos difíciles. Y es ahí cuando lloramos amargamente. Pero todo comenzó cuando dejamos de tener una relación íntima y personal con Dios. Usted puede ver al hermano que falló, que cayó. Y le aseguro que ese hermano que falló y cayó, no cayó de la nada, hermano. Semanas antes y días antes ese hermano había descuidado su relación personal con Dios. Se lo aseguro. Y la Biblia dice que ese hermano puede ser usted o puedo ser yo. Nadie está exento. Sabe, hermano, a veces el miedo se apodera de nosotros y dejamos de ver a Jesús. Vamos al versículo 60, de ahí mismo de Lucas. Lea conmigo, dice, lea conmigo, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sabe? Algo más que nos llevará a un lloro amargo, hermanos, es mantenernos en el error. Es decir, cuando usted y yo andamos mal, Dios siempre manda como pequeñas alertas. Es decir, pone en nuestro camino a personas que nos van a hacer ver nuestros errores. Usted, padre de familia, madre de familia, usted sabe cuando sus hijos no andan bien. Y empieza a ver las cosas extrañas y empieza a ver un mal comportamiento. Quizás sus amistades de su hijo no son las correctas. Quizás esa relación tampoco es la correcta. Quizás esas actividades que está haciendo no son las correctas. Y usted le empieza a decir, hey, hijo, ven, quiero platicar contigo. ¿Sabes qué? Mira, estoy viendo esto, no me agrada el otro. ¿Y qué es lo primero que responden los jóvenes? Nada. No sé por qué usan esas palabras. Llama, deja de molestar. No es cierto eso. Estás loca, estás inventando, estás paranoico. Y luego el pastor le dice, oye, ¿sabes qué, joven? Hermano, mira, ven a la iglesia, no te vi tal servicio, ¿no? No, es que andaba haciendo esto y lo otro. Y raro va a ser que como jóvenes aceptamos nuestros errores. Pero eso no solamente pasa en los jóvenes, también pasa en los adultos. Y déjeme decirle que es más difícil en los adultos, porque son adultos. Imagínese que yo le diga a usted que usted está mal. No, hombre, me da un cachetadón y me... Imagínese que yo, como joven, me acerque a usted y yo le diga, hermano David, lo vi salir de tal cantina. Hermano, ¿sí se acuerda? Nah, no es cierto. No, hermano. Quizás usted me va a decir, ¿y tú qué? El error, hermano, está cuando sabemos que estamos mal, pero decidimos permanecer en el error. Es decir, ya nos han dicho una y otra vez en qué estamos mal y nos llenamos de soberbia y orgullo y decimos, no es cierto. Están inventando, todos están mal, menos yo. ¿Es posible que todos estén mal, menos uno? ¿Hay un divareo ahí? ¿Es posible que mi pastor, mis líderes espirituales, su esposa, su esposo, sus hijos, todos estén mal, menos usted?
Pedro no lo negó una vez. Una vez quizás dice, bueno, lo negué una vez. Y le volvieron a decir, hey, hombre, tú eres el que andas con Jesús. A ti te conocemos. Mira, hasta tu manera de hablar te delata. Y Jesús, y Pedro, perdón, se molesta. Pedro se molesta en lugar de que en ese momento agarrar la onda y dice, hey, la estoy regando, ya lo negué. Jesús me había dicho que 3 veces, no lo voy a negar más. No, Pedro dice, hombre, que no soy yo. Y fíjese, Mateo 26 es la misma historia, pero añade algo más. El versículo 74 nos dice, entonces él comenzó, ¿qué dice ahí? A maldecir. Miren hasta qué punto llegó Pedro. O sea, Pedro no solamente se mantuvo en el error, no solamente lo negó 3 veces, sino que también hasta maldijo. Si no nos cuidamos, hermano, vamos a llegar a cometer cosas inimaginables que no creíamos hacer. Y quiero terminar con esto. Cuando usted y yo dejamos de depender de la gracia de Dios, cuando usted y yo nos alejamos de Dios, dejamos de tener esa comunión con Dios, cuando usted y yo nos mantenemos en el error sabiendo que estamos mal, el versículo 62 del capítulo de Lucas 22 nos da la respuesta. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mire, yo me imagino esta escena. Me imagino que mientras el Señor Jesús estaba encadenado, estaba siendo enjuiciado, ya quizás siendo bofeteado, cuando le estaban escupiendo, en ese momento el Señor Jesús estaba recibiendo un juicio injusto, perdón, y a unos metros a la redonda estaba este personaje que es Pedro, y le acababa de negar 3 veces. Y de repente, en medio de toda esta escena, un gallo canta. ¿Qué cree que? Bueno, entonces usted mejor hágale como el gallo, no me esté criticando. Nada, se crea. Y en medio de esta escena, canta el gallo. Pedro acá, el Señor Jesús allá. Mírenme, como digo. Y ese cruce de miradas, cuando el Señor Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, pero la culpa y el remordimiento de Pedro. El Señor Jesús sabía que semanas adelante Pedro iba a estar predicando un tremendo sermón en medio de los judíos. Pero era necesario el lloro amargo de Pedro. Pedro ya no fue el mismo. Pedro se paró de ese lloro amargo, secó sus lágrimas. Y él no se forca como lo hizo Judas. Pedro dijo, perdóname, Señor. Como el salmista David, y con esto termino, en el capítulo 51 de Salmos, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has
No me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica mi alabanza. Tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Una oración sincera, una oración sin apariencias, una oración donde simplemente reconozcamos que hemos fallado delante de Dios, reconozcamos que nos hemos ensoberbecido, que nos hemos llenado de orgullo, un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que no desprecia a Dios. Quitémonos de apariencias, quitémonos de qué dirán si yo paso al altar y le pido perdón a Dios. ¿Sabe qué dirá la iglesia? Que usted está arrepentido y quiere buscar a Dios. ¿Qué dirán? Que empiece a hacer lo correcto. ¿Qué importa lo que digan los demás? Es 1000 veces mejor estar bien con mi Dios. ¿Qué importa lo que digan los demás si lo importante es pararme por Dios? Oh, pero es que ¿qué van a decir si me ausenté tanto tiempo en la iglesia? Vamos a decir gloria a Dios. Qué bueno que regresó. Y sabe, en el cielo hay gozo. Como aquel hijo pródigo que regresó. Su padre le recibe con los brazos abiertos, le abraza, le besa, le viste y le hace un banquete. Necesitamos humillar nuestro corazón. Necesitamos verdaderamente reconocer que le hemos fallado a Dios. Y muy posiblemente semanas después, como Pedro con el poder de Dios predicando, estaremos usted y yo sirviendo a Dios de una manera distinta, de una manera que ya no es monótona. Señor,